Bueno, buenos días. Les doy la bienvenida al taller de mercado de granos del mes de abril. Antes de iniciar, le aclaro a todos los que están participando en modo virtual, en vivo, que bueno, esto está siendo grabado para ser subido al canal de YouTube y aquellos que no quieran aparecer, digamos, que sus nombres aparezcan en esta grabación cuando esto sea publicado, simplemente se renombran, se ponen como anónimos y listo. Como esto es un taller, quienes no tengan problemas para participar, dejen nomás sus nombres y bueno, tratamos de hacer un intercambio entre la audiencia porque es lo que hace más rico este taller de mercado de granos, ¿sí? Bueno, sin más, vamos a arrancar, les doy la bienvenida y vamos a comenzar con la presentación. ¿Todos la pueden ver? ¿La presentación se ve correctamente? Sí, ok. Sí. Perfecto, bueno. Bueno, la idea con este taller es poder charlar, en principio, los dilemas del campo, ¿no? Desde hoy hacia la 23-24. ¿Cómo hacemos para atravesar después de esta sequía, como vos, Juan, lo comentabas hace un rato, a través de determinadas cuestiones para poder llegar realmente a la próxima cosecha, que es como un poco el desafío, ¿no? Quienes no estuvieron presentes el mes pasado, tuvimos invitada a Mónica Ortolani. Ella estuvo desarrollando estrategias financieras posibles para poder salvaguardar, digamos, la falta de liquidez que vamos a tener este año, ¿no? Eso lo tenemos, así que quien lo quiera tener, quien no haya asistido al taller de marzo, pueden pedirnos a deemilio.marianela@inta.gov.ar la grabación de el taller del mes pasado y profundizar en alternativas financieras. Pero hoy vamos a hablar más del aspecto económico, ¿sí? Luego, bueno, vamos a hablar de toma de decisiones a través de planificación productiva, comercial y financiera, que es el triple planteo que tenemos que hacernos. Y finalmente vamos a dar un pantallazo de lo que es agregado de valor en medio de cambios coyunturales, ¿no? Cómo tenemos que afrontar toda esta situación para poder, digamos, sobreponernos a toda esta crisis que no es solamente climática, ya lo sabemos, y poder avanzar en lo que es agregado de valor. Empecemos. Como decimos, los dilemas del campo, tenemos una sequía 22-23, vamos a necesitar muchos de nosotros refinanciar compromisos de la 22-23 y financiar la 23-24, ¿sí? En el mes pasado también tuvimos gente del CREA y nos contaban de un relevamiento que habían hecho financiero respecto a la campaña, a la situación financiera de cada empresa, y gran proporción necesitaban refinanciar la 22-23 y financiar completamente la 23-24. Algunos estaban en condiciones de afrontar la 22-23 y la pérdida, pero necesitaban sí o sí financiamiento para la 23-24, y eran muy pocos los que estaban en condiciones de afrontar los compromisos 22-23 y también afrontar la 23-24. Entonces, en base a esto, decimos la idea, bueno, llegar a la próxima cosecha. Vamos a avanzar. Primero, el planteo. Nosotros tenemos una situación en la cual los rendimientos están mermados o se proyectan recortados en grandes proporciones, ¿sí? Ya conocemos que en el caso del trigo tuvimos una cosecha de 12 millones de toneladas versus casi 22 millones de toneladas el año anterior. Esto es un 43% menos de trigo, de volumen de trigo cosechado, lo cual claro que causó esta intervención que prorrogó, digamos, los compromisos de exportación y demás, de lo cual todos conocemos, ¿sí? Eso ya está sabido, ya es algo medido, conocido. Está avanzando de a poco la cosecha de soja y maíz, 22-23, y se espera o se proyecta 35 millones de toneladas de maíz versus 52 millones de toneladas el año pasado. No sabemos si esto va a ser así porque está avanzando, todavía no hemos llegado ni al 30-40% de la cosecha, así que falta mucho por levantar y vamos a ver realmente cómo vamos a quedar. Entonces, 35 millones de toneladas versus 52, 33% menos de maíz por ahora es lo que se estima. La soja de a poco va avanzando y también se van ajustando las proyecciones de cosecha. Se habla de 22,5 millones de toneladas
de cosecha argentina versus 43,3, es decir, 48, casi 50% menos, y todavía, como decimos, no termina la cosecha, así que no sabemos cómo va a quedar, ¿no? A todo esto, el planteo productivo, el modelo productivo agrícola predominante en el país, generalmente, corríjanme del otro lado si alguno opina o tiene otro tipo de información, pero generalmente se trabaja en un 70% de la superficie alquilada. Hoy ya sabemos que la mayoría de las personas que está, digamos, trabajando en la producción, hay muchos contratistas, tienen un pedacito de campo propio, el resto alquilado, gente que solamente trabaja en planteos alquilados y gente que tiene más campo propio que alquilado. Pero en general, el común, digamos, es tener mayor proporción de campo alquilado respecto a lo que es campo propio. 70% de campo alquilado es lo que más o menos a través de los censos y demás se ha podido relevar. Hace unos años era 50, hoy ya estamos en un 70% de superficie en campo alquilado, o sea, superficie que pertenece a terceros. La inversión que se hace a campo, la inversión de dinero que se hace a campo, el 70% de la inversión prácticamente es de terceros, de lo cual el mayor protagonismo es de financiamiento comercial. Esto lo vimos profundamente el mes pasado. Los comerciales son los créditos que más predominan. Y después el banco participa en una mucho mejor proporción, mucho menor proporción, perdón, y las herramientas bursátiles también tienen un protagonismo interesante. Entonces, podemos decir que estamos hablando de que prácticamente la producción está, el fuerte de la producción está en manos de terceros, ¿no? O sea, 70% de campo alquilado, 70% de inversión de terceros. Así que no estamos tan con lo opuesto, ¿sí? Tenemos solamente 30% nuestro y todo lo demás hay que negociarlo, renegociarlo y ver cómo se hace con eso. Entonces vamos a poner un planteo. Yo lo que les pido en el camino, que si alguno tiene alguna pregunta, teniendo en cuenta que tengo la presentación, si quieren, activen su micrófono y hagan la pregunta, ¿sí? No hay problema con eso. Siempre que pidan permiso, que activen el micrófono para poder o bien hacer algún comentario en el camino, que siempre nos va a enriquecer, ¿sí? Lo por ahí me mandan alguna pregunta escrita y no puedo leerla porque estoy viendo la presentación. Bien, vamos a ver un ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos decir que puede llegar a ser un modelo productivo de zona núcleo, en donde sabemos que más o menos nosotros consideramos los alquileres en un promedio de 16 quintales por hectárea? Yo estoy en la zona de Las Rosas, en donde tenemos alquileres de 18 y hasta 20 quintales por hectárea, lo cual, de soja, ¿no? Lo cual consideramos valores demasiado altos, porque cuando vamos al promedio de rendimiento, a veces llega al 50% del rendimiento del lote, ¿no? Y esto es algo prácticamente inviable cuando apenas se cambia alguna de las variables comerciales o productivas. Pero bueno, es lo que se negocia y es lo que existe en términos de alquileres. Considerando 16 quintales de alquileres, decimos, bueno, hay muchos convenios de alquiler, pero vamos a suponer que antes de sembrar, a la altura de abril 2022, se pagaron 8 quintales de soja por hectárea, se pagó la mitad, el 50% a la siembra y el 50% a cosecha, ¿sí? Como les digo, hay tantos convenios de alquileres como personas que alquilan, así que esto no podemos generalizarlo, pero vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Esto significa que si la soja, teniendo en cuenta que vos vas a pagar 8 quintales al valor de la cosecha del año siguiente, el año pasado, en abril, la soja mayo 2022 estaba en $360, así que más o menos podemos hablar de que se pagaron, perdón, $450 estaba, así que se pagaron $360 por hectárea, ¿sí? Para decir, bueno, esto como para pagar el ingreso, la llave para ingresar al campo, ¿sí? Si vamos a cosecha, es como si hoy tuviésemos que terminar de pagar el alquiler a mayo 2023 con una soja de $280, tal vez ahora ya está un poquito menos, perdón, de 35, $350, tenemos un total de $280 por hectárea, ¿sí? Ahí tenemos el alquiler. Los costos de implantación, vamos a suponer que pagamos entre insumos, labores, ¿sí? Todo lo que hace a la implantación,
que hacemos 30% con capital propio, más o menos $94 por hectárea. El modelo productivo tiene un poco de fertilizante, un buen manejo de barbecho y de herbicidas, bueno, es un modelo productivo agrícola de la zona, para 40, apuntando a 40 quintales de soja por hectárea. 70% con un capital de terceros a cosecha, que más o menos redondea $220. Los costos de estructura son sueldos, viático, movilidad, para una estructura productiva de 1000 hectáreas. ¿Por qué ponemos 1000 hectáreas? Porque es una cantidad de superficie necesaria para poder tener una rotación de dinero que permita un crecimiento empresarial. Creemos que con 500 hectáreas también se puede, con 700 hectáreas se puede, con 300 hectáreas se puede, pero en sí el modelo de 70% de campo alquilado es sustentable con una gran superficie, ¿sí? Decimos entonces que Silvia Lazzaretti tiene el micrófono abierto. Le pedimos que lo cierre. Silvia, cerra tu micrófono. No me está escuchando Silvia. Silvia. En lugar de venir hoy. Bueno, ahí la muteé. Bueno, pasan estas cosas. Los costos de estructura decimos que son para una estructura de esta escala, que son $180 por hectárea, considerando lo que se gasta durante todo el ciclo productivo, y decimos, pongamos 50%, carguémoslo antes de sembrar y 50% después de cosechar para poder modelizar esto, ¿no? Decimos entonces $90 y $90. ¿Se entiende el planteo productivo que estoy poniendo para poner costos hipotéticos? Bien, decimos entonces, después tenemos la cosecha, cuando llega la cosecha, más o menos pusimos un costo de contratista, 9% del rendimiento, considerando rendimientos de 20 quintales por hectárea. Sabemos que en la zona hay lotes que han rendido 9 quintales y hay lotes que han rendido 30, 35 y hasta 40 quintales, ¿sí? Lotes que por ahí están en zonas que tienen influencia de napa, han tenido rendimientos relativamente normales de 30 a 35 quintales, y otros lugares que están en zonas muy complejas, pero muy cerquita, han tenido rendimientos debajo de 10 quintales por hectárea. Pero ponemos un promedio, considerando 20 quintales, un 9%, que es más o menos el valor que te cobra un contratista en la zona, es de aproximadamente $63 por hectárea, considerando el precio actual de la soja en $350. La comercialización, considerando una distancia entre 250 kilómetros más o menos a puerto, está en un 14% comercializaciones, flete corto, flete largo, comisiones, ¿sí? Paritarias y demás, más o menos un 14% del ingreso bruto, 14% de las 20 quintales por hectárea, serían más o menos $98 por hectárea, ¿sí? Bien, los costos totales antes de sembrar son de más o menos $544 por hectárea, entre lo cual está los costos de implantación, la mitad del alquiler, la mitad de los costos de estructura, suma todo eso, $544 por hectárea. A cosecha, más o menos son $751 por hectárea, así como que los compromisos que tenemos que afrontar equivalen a esto. ¿Cuál es el costo total de la 22-23? Suma aproximadamente, con todo este desglose de costos que les conté, $1.295 por hectárea. Si alguno tiene alguna observación o pregunta para hacer de la matriz de costos, me pregunta. Es un ejemplo hipotético para poder ver de qué se trata el dilema que tiene el campo, ¿sí? Antes de sembrar, entonces, mejor dicho, el ingreso bruto, considerando 20 quintales por hectárea y $350 por quintal, tenemos más o menos $700 por hectárea de ingreso bruto, ¿sí? Si vendiéramos toda la producción al valor actual de la soja. El endeudamiento es de $590, ¿sí? Y si vemos la proporción del endeudamiento respecto al ingreso bruto, es del 84%. Nos hemos endeudado en un 84% del ingreso bruto. ¿Qué significa esto? Que el margen bruto, en verdad, cuando vemos el ingreso bruto menos los costos totales, me está dando en $595 por hectárea. O sea, por cada dólar que yo puse o me comprometí a pagar, a devolver con financiamiento,
por cada dólar del total de dólares, de esos 1000 y pico que vieron ustedes que eran los costos totales, yo no solamente que no recupere, sino que tengo que pagar 1,1 dólares más, ¿sí? Ese es el nivel de endeudamiento que en promedio podemos decir que hay. Entonces, ¿cuál es el dilema del campo? En la campaña 22-23 se perdieron, si hoy sacamos estos 595 dólares por hectárea que decimos que está para atrás porque es lo que yo puse, lo que tengo, estoy comprometido a pagar ahora, ¿sí? La plata con la que no me quedo, decimos, si lo convertimos a tipo de cambio oficial, son 131.000 pesos por hectárea que yo estoy hacia atrás. ¿Sí? 595 dólares por 220 al tipo de cambio oficial. Esto no lo financia nadie. ¿Sí? ¿Qué banco financia esto? Se han dado algunas financiaciones, digamos, subsidiadas, con tasas subsidiadas, pero los montos, la liquidez que tienen esas, que proporcionan esas financiaciones son muy bajas proporcionalmente a la dimensión del daño económico que trae esta sequía. Esto es pérdida que afronta el productor. Son pesos que faltan para arrancar la siembra 23-24, porque si estamos viendo que nos manejamos con un 70% de capital de terceros, a la cosecha se paga todo lo que se comprometió con terceros y te queda relativa liquidez para afrontar nuevamente la próxima campaña. Hoy eso no está, porque ni siquiera tenemos suficiente para poder en general afrontar los compromisos con terceros. La campaña 23-24 resulta imposible recuperar la pérdida de la campaña 22-23. Yo no lo puse para no sobrecargar la presentación, pero con la campaña 23-24, si tuviésemos un ingreso decente, un rendimiento normal de 40 quintales por hectárea, con costos menores a los del año pasado, porque los costos de este año en algunos casos son inferiores, porque se acomodó un poco el precio del glifosato, se acomodó un poco algunos fertilizantes. Así todo nos da un margen bruto de más o menos 40 dólares por hectárea. Estamos hablando de que quedamos 500 y pico de dólares abajo en esta, versus un margen bruto de 40 y algo, considerando que estoy pudiendo afrontar todo, ¿no? Entonces, se necesitan 5 campañas para poder recuperar el dinero perdido en la sequía. Y esa cantidad de financiamiento no aparece. No hay una cantidad de herramientas que hoy nos permitan afrontar, salvo compromisos casi directos, ¿no? Hasta por ahí se salió a ofrecer de decir, bueno, aquel que tenga pesos ociosos que no se dedique a la actividad agrícola, financie a un productor. En vez de poner dinero en un plazo fijo que no te da intereses, financia a un productor. O sea, realmente vamos a ver cómo hacemos, pero liquidez es lo que no hay en esta campaña. Ahora, se va a necesitar también financiamiento para poder renovar parque de maquinarias, que sabemos que la mayor cantidad de servicios se da también con terceros, y todo esto, bueno, en medio de un año electoral que lo pinta bastante complicado, ¿no? Por lo que estamos viendo y sobre todo esta semana, que fue un día, tuvimos un martes bastante nefasto y bueno, y vamos viendo en el camino cómo se va solucionando, ¿no? Ahora, el dilema no es solo del campo. El campo no logrará derramar dinero sobre centros urbanos. El daño colateral de la sequía será un impacto muy fuerte en grandes ciudades, especialmente Córdoba, Santa Fe y Rosario. ¿Por qué puse esto textual? Es un trabajo cuyas conclusiones las trabajamos, lo desarrollamos y las trabajamos con Salvador Di Stéfano. Entonces ahí es donde él principalmente me hacía este tipo de aportes, en donde decía, realmente lo que ocurre acá va a ocurrir, también el impacto se va a ver en los grandes centros urbanos, ¿no? Y la sequía también traerá menos recaudación tributaria y afectará el nivel de ingresos del presupuesto público. Esto va a obligar a disminuir el gasto de administración y el peso va a impactar sobre Capital Federal y Gran Buenos Aires. Así que todo esto no va a afectar solo al campo, sino a todos los argentinos y el dilema del campo es el dilema del país, ¿no? Ahora, esto es importante, el último punto que lo destacaba Salvador Di Stéfano, lograr un seguro climático debiera ser una meta de la producción agrícola, ¿sí? De lo contrario, una nueva seca o un nuevo problema productivo
causa la pérdida de todo, sobre todo en un país que depende tanto de la producción primaria. ¿Sí? De la producción primaria. Ya lo vamos a ver mejor en la última parte, que vamos a hablar de agregado de valor, pero nosotros tenemos una gran cantidad, una gran proporción de exportación de materias primas. Y si ustedes me dicen, sí, pero fíjate que soja exporta somos los principales exportadores de harina de soja y aceite de soja. Eso casi que no es agregado de valor, o sea, sigue siendo una especie de materia prima, es un commodity, ¿sí? Entonces, algo que impacta sobre la producción primaria impacta a todo el país por la gran dependencia que el país tiene del agro, ¿no? Así que, digamos, lograr un seguro climático debiera ser un tema que esté en la agenda de todos los gremios, digamos, agrícolas, agrupaciones de productores, y poder presentar esto como propuestas concretas para poder acercar, ¿no? Si nosotros nos comparamos con Estados Unidos, que por ahí es un modelo productivo agrícola parecido, desde el Estado hay un abordaje diferente que ya desde un mes, 2 meses antes, se hacen determinados seguros desde el Estado para situaciones complejas que se prevén, ¿no? Cuando ya se prevé, se hace algo que se llama prevent planting o algo así. Un día en algún taller lo podemos desarrollar, pero bueno, realmente hay herramientas que hay que desarrollar todavía, y desde el sector productor tiene que haber una voz clara que la pida, ¿sí? Ustedes me pueden decir, sí, eso se planteó muchas veces. No se trata de plantear muchas veces, se trata de hacer consenso y de poder generar canales o abrir canales que puedan llegar a generar una propuesta concreta de parte de quien la debe abordar, ¿no? Así que bueno, esto es un poco lo que tenía para comentarles respecto al dilema del campo. Ustedes lo conocen, lo están viviendo. No sé si alguno tiene algún comentario para hacer al respecto o quiere hacer algún aporte respecto a todo esto que se estuvo charlando. Bien, avanzamos entonces con la presentación. Toma decisiones a través de la planificación productiva, comercial y financiera. Empecé con este gráfico, ¿sí? A los que asisten a los talleres ya lo conocen, lo han visto varias veces. Esto que ustedes están viendo es un gráfico del dólar futuro. Nosotros sabemos que además, gracias Dani, que además de precios futuros de los granos, tenemos precios futuros de dólar, ¿sí? Y los precios futuros de dólar quiere decir que yo hoy ingreso a Matba Rofex y puedo ver qué es lo que el mercado dice, el mercado a término de Rosario, dice que va a pasar con el dólar de acá a marzo del año que viene, ¿sí? Tenemos futuros de acá a los próximos 12 meses. Fíjense, tenemos dos líneas, una línea verde y una línea roja. La línea verde es el cierre del miércoles pasado. No lo pude hacer con el cierre de ayer porque estuve viajando, estuve dando charlas, así que no lo pude hacer con la actualización de ayer, pero sí es el cierre del mercado del miércoles, ¿sí? El rojo es el cierre del mercado del miércoles pasado. Fíjense el despegue de todas las posiciones a partir de agosto. Agosto no es un mes, no es un mes para pasar por alto este año, agosto. Cómo se despega, digamos, hacia arriba, cómo aumenta la devaluación. Si vemos, abajo tenemos los meses y en la barra, en el eje de la Y, tenemos el valor en pesos por dólar, el tipo de cambio, ¿sí? Fíjense cómo se despega la línea verde de la roja en una semana, ¿sí? El salto que da el tipo de cambio. Bien. Lo que vemos acá cuando sacamos la devaluación mensual y hacemos un promedio, que no es exactamente como se debe hacer, pero es una forma rápida que yo he encontrado, vemos una devaluación promedio a 12 meses de 118%. ¿Sí? Cuando hasta hace un tiempo era 70, 80%, ¿sí? Ya es como que se está sincerando la devaluación junto con la inflación esperada, que la devaluación siempre está ocurriendo por detrás de la inflación y ahora de pronto tiene una aceleración que significa esa proporción, ya superando el 100%. Esto es importante entenderlo porque hoy la planificación que hagamos con lo que vayamos a sembrar, sabemos que hay muchos que están esperando
una lluvia para poder ver si se siembra el trigo. Sabemos que el maíz también es un dilema porque hay que conseguir semillas de maíz y bueno, y es un cultivo caro y tenemos problemas de financiamiento, así que hay un dilema desde el planteo productivo ligado a lo financiero. Y ahora vamos a ver la parte comercial, ¿no? Pero ligado a lo financiero porque hoy vamos a necesitar un financiamiento que vamos a ver cómo lo vamos gestionando. Bien, entonces vamos a ver esto. Estas son las cotizaciones de la soja, de los futuros de soja, desde mayo 23 hasta mayo 24. Vamos a concentrarnos en las líneas, ¿sí? La línea verde es el valor de la soja en dólares por tonelada. El valor que dice el Matbarrofex que va a tener la soja en mayo, en julio, en septiembre, en noviembre, en enero, ¿sí? Y en mayo 2024, la próxima cosecha. Tenemos la soja mayo en 353, tal vez cambió un poquito, porque este también es el cierre del miércoles, tal vez cambió un poquito ayer, no sé si subió un poquito capaz, si alguno tiene el dato de cierre de ayer y me lo da. Yo volví a mi casa como a las 12 de la noche, así que imposible hacer la actualización. Si lo pasamos al tipo de cambio de dólar soja, que es 300, si multiplicamos este 353 con el tipo de cambio de dólar soja 300, nos da una soja de 105.900 pesos. Sabemos que el disponible está en 100.000, 102.000, 103.000. No sé, Juan Carlos, si querés decirme cuánto se está pagando en Córdoba por soja, si se consigue soja y cuánto se está pagando hoy el disponible en Córdoba de soja en pesos. ¿Tenés ese dato por ahí? Sí, mirá, en Córdoba tenemos situaciones bastante disímiles porque tenemos zonas cercanas a Marco Juárez, que están bastante más cerca de Rosario, tenemos zonas mucho más alejadas como el norte de Córdoba o el sur de Córdoba, pero estamos rondando esos valores que vos decís como referencia, que es la pizarra, alrededor de los 100.000, menos los descuentos en cada lugar, los descuentos por flete de Rosario. Pero lo que aparece es muy poquito, lo que está apareciendo ahora, lo que se está llevando a las plantas para procesar, es básicamente algunos alquileres, gente que cobra algo de alquiler, algún contratista, algún cosechador que entrega algún camión o fracciones de camión, entonces Bien. quieren llevarlo a la planta porque no da para llevarlo al puerto, pero esa cuenta gota, o sea, no es un dato que pueda tomarse como referencia, me parece. Exactamente, exactamente. Las operaciones que se hacen son de volúmenes tan chicos que no alcanzan a tener un valor de referencia, digamos, para el mercado, ¿no? Pero como decía Juan Carlos, él es el presidente de la Cámara de Extrusoras de la provincia de Córdoba, no está apareciendo la soja. ¿Por qué no aparece la soja? Bueno, una, porque la cosecha está recién arrancando, ¿no es cierto? O sea, no hay tampoco una cantidad de físico tan importante. Recién se llevan levantadas creo que 2 millones de toneladas, algo así. Así que no sé ayer la bolsa que habrá actualizado, pero en sí, ¿tenés el dato de cierre? Ah, bien, bien. Acá me van a pasar. Lo bueno de tener alguien presencial es que me pasa los datos enseguida. Entonces tenemos que la cosecha está arrancando con rendimientos muy magros y que la situación financiera es compleja y la situación económica también es compleja. Todos estamos viendo lo que ocurre, entonces, ante el temor de algo que ocurra, uno lo que prefiere es decir, bueno, todavía no voy a tomar decisiones, ¿no? Entonces, lo que yo quiero hoy es que miremos este grafiquito y nos conectemos con estos valores para poder pensar y tomar decisiones un poquito más por conocimiento y no por miedo. Si uno no vende soja por miedo es una cosa, si uno no vende soja porque está estableciendo una estrategia financiera es otra cosa. ¿Sí? Así que la idea de esto es aportarles este conocimiento para que ustedes puedan practicarlo en sus casas con sus propias ventas y proporciones. ¿Sí? Perfecto. Tenemos entonces el valor de mayo, 3,53. Con dólar soja, 105.900 pesos.
No importa, no te preocupes. Sí, no. No hay problema. No hay problema. No, el MATBA ROFEX es un poquito complejo, no hay problema. Bueno, con dólar soja 300, 105.900. Lo que se ofrece en verdad, los pesos que se ofrecen son 100, 102.000, como hablábamos recién con Juan Carlos. Si vamos a la soja julio, sin dólar soja, dice con dólar soja, es sin dólar soja ahí, no está multiplicado por 300, sino que está el tipo de cambio del ROFEX a julio, que está, lo vamos a ver ahora, fíjense que a julio está 299,6, o sea, prácticamente 300 pesos, ¿sí? Sin dólar soja, a julio, la soja en 375,5 dólares me da un equivalente de 112.500 pesos, ¿sí? 112.500 pesos a julio versus 105.900, en caso que me pagaran, ¿no? Me da un porcentaje que hoy preferiría más vale liquidarla en el MATBA ROFEX. Y vamos a aclarar esto. ¿Se puede vender soja mayo 353 con entrega en el MATBA ROFEX? Sí, se puede. Hay un diferencial de valor y se puede hacer, solamente que esto se hace a través de corredor, para lo cual uno tiene que tener una cuenta abierta en corredor. Les digo esto porque uno de los asistentes a los talleres, a partir de ver este diferencial de precios tan importante entre el precio disponible del mercado físico y el disponible del MATBA ROFEX, empezó a operar con MATBA ROFEX para poder capturar este diferencial. Así que es una herramienta más. ¿Quiere decir que siempre va a haber este diferencial a favor? Acá tenemos el precio del cierre de ayer de la soja, tenemos 348,5, ¿sí? Un poco menos que el 353 del miércoles. Yo fue a la baja, la soja mayo de 2000, no, mire mal, perdón. La soja mayo 347,5 y 348 es la mayo del año que viene. ¿Sí? Están prácticamente al mismo precio la mayo 23 versus la mayo 24. Bien, ahora vamos a pasar a la soja noviembre. Vayámonos a noviembre. Tenemos Iván Rossetti levantó la mano. ¿Querés activar el micrófono, Iván? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va a todos? Buen ¿Escucha día, bien? muy bien, muy bien. Allá por Villa Eloísa, vos. Contanos que Marianela, una consulta. La soja disponible, el poder de compra de esa soja disponible de 105.000, 100.000 pesos la tonelada, si uno la divide por el dólar divisa, que es el que se compra los insumos, estaríamos hablando de una soja de 460, 470 dólares la tonelada, ¿o estoy equivocado? exactamente. No, es así, es lo que vos estás O sea diciendo, que el perfecto. poder de compra de la soja disponible, comparada con el futuro, tendría mayor poder adquisitivo hoy que en el futuro. Exactamente. Ahora, yo te hago una pregunta más. Ese Sí. poder de compra, vos me estás diciendo el tipo de cambio oficial. ¿Para qué te sirve a vos, productor agrícola, ese poder de compra? ¿En qué puedes traducir en dólares oficiales la liquidación de hoy una soja con dólar soja? En insumos, o En sea, la insumos. semilla, fertilizante, está liquidándose al dólar Perfecto. divisa. Perfecto. Entonces, si yo voy a liquidar soja para comprar insumos, puedo hacer esa cuenta y me rinde ese valor, ¿sí? Que se lo iba a mostrar recién y ahora con esta pregunta lo aprovecho y lo digo, ¿sí? Entonces, tengo ese tipo de cambio diferencial que me rinde el mayor poder adquisitivo para insumos. Ahora, te pregunto, Iván, si yo lo que tengo que hacer es pagar, no sé, costos de estructura, o algo ligado a la economía local, ¿sí? Que no está afectado por dólar oficial. ¿Sí o sí me conviene vender hoy o tengo que pensar algo más? Si me conviene vender hoy o vender el mes que viene o vender en noviembre. Pregunto. No, para mí ahí ya sería otras cuestiones que analizar. Es otra cuestión para analizar, ¿sí? Así que vamos a saltar, entonces queda claro que si yo puedo, y otra cosa más, ¿no? Y cualquiera puede responder a esto. Si yo tengo la posibilidad, recordemos lo primero que hablamos, del dilema, ¿no? Generalmente, gran parte de los insumos se compran a cosecha, ¿no? Muchos insumos se compran a cosecha. Hoy lo que tenemos es falta de liquidez.
Entonces, si yo considero que más o menos el costo de implantación me representa unos 11 quintales, incluyendo labores, ¿no? Pero vamos a meter que son 6 quintales de soja por hectárea en costos de insumos. Como para comprar todos los insumos, solamente estamos hablando de soja. Después vamos a ver, porque también con soja podemos pagar maíz, ¿no? Ahora, yo hoy que tendría que estar analizando, antes de decir, no, mira, ¿sabes qué? Voy a comprar los insumos con dólar soja. ¿Qué proporción de la cosecha que yo hoy levanto me representa vender soja y pagar insumos? ¿Sí? Porque después tengo hasta la próxima cosecha. Tengo una cosecha chiquitita y tengo que trabajar hasta la próxima cosecha. Entonces, tampoco puedo alegremente decir, bueno, esto me rinde $470, listo. $470 al tipo de cambio oficial, ¿sabes qué? Vendo al dólar soja y compro todos los insumos. Sí, pero ¿qué proporción te compromete de la cosecha? Pensemos eso, porque después me tiene que quedar una proporción para vivir el resto del año. No sé si me van a dar financiamiento para capital de trabajo, no sé si me van a dar financiamiento para pagar labores, ¿sí? Ahora, si me dan financiamiento comercial para insumos, y tengo que analizar si me conviene tomar un financiamiento comercial o pagar con dólar soja. ¿Se entiende el planteo? O sea, el rendimiento es buenísimo, el poder adquisitivo es buenísimo, pero la liquidez no es buenísima, la cosecha no es buenísima. Entonces ahí es donde tenemos que meterle cabeza y decir, bueno, a ver, trabajemos con proporciones. Yo siempre les hablo de las proporciones. De la proporción de la cosecha. ¿Cuánto voy a comprometer para insumos? Y ya quedarme pagado para los insumos, porque la realidad es que la relación insumo-producto es buenísima. Pero la realidad es que yo hoy lo voy a canjear por insumos, pero es soja física que no me va a quedar para afrontar costos después, que voy a tener que afrontar de alguna manera. Así que tengamos cuidado con eso, por eso hablo de la planificación productiva, comercial y financiera. Juntas tienen que ir las tres. Pasamos ahora a los costos vieron que teníamos los costos de implantación, también tenemos los costos de estructura que están ligados a la economía real y tenemos también otro tipo de costos que hay que afrontar en el camino. Vayamos a noviembre. En noviembre la soja está vamos a usar acá el telefonito de Dani, que me puso el datito. La soja noviembre cerró en 384,5, ¿sí? O sea, salió apenas un poquito, bajó $1 y pico de lo que estaba el miércoles. Así que vamos a tomar el dato del miércoles como un dato más o menos parecido. Al tipo de cambio del dólar ROFEX noviembre me da una soja de 182.578 pesos. ¿Sí? Fijémonos esto. ¿Cuánto es? A ver, alguien que se ponga ahí con una calculadora para poder hacerlos trabajar a ustedes también. ¿Qué diferencia tiene una soja vamos a poner 102.000 pesos, que es más o menos el valor de la soja que se ofrece en el disponible, versus 182.578? ¿Qué porcentaje más de precio es? A ver, ¿quién puede hacer esa cuenta y quién me lo dice? A ver si estamos despiertos, a ver si estamos con las calculadoras a mano. Vamos, que esto así se hace un poquito más entretenido, si no, hablo yo nomás. A ver, ¿cuánto más de precio es? Yo lo sé, pero... Un 78%. Un 78%, Carlos. Muchas gracias. Y una tasa más o menos que te da 115%, ¿no? Es una flor de tasa. Que dividido en los meses, tengamos en cuenta cuántos meses son, ¿no? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, son 7 meses. Dividido 7, ¿qué te da mensualmente? Ya te digo. Carlos está ahí al toque. Dividido 7. Un 11%. Un 11%. Un 11,2% mensual, ¿ok? Pensemos lo siguiente. Si yo hoy puedo sacar un financiamiento, ¿sí? A menos del 10% mensual, vamos a suponer al 8%, ¿sí? Y puedo hacer esta venta en noviembre, ¿no es mejor que vender hoy con dólar soja incluso? Para afrontar
pagos que se tienen que afrontar, digamos, en pesos en la economía real y con una tasa devaluatoria que va creciendo y con una inflación que va creciendo, ¿se dan cuenta lo que tenemos que mirar un poco también más allá? ¿Sí? Escuchaba un informe de mercados que dice que hay muchas empresas, no sé Juan Carlos si te habrás enterado, pero hay muchas empresas que están ofreciendo soja mayo en 110.000 pesos, más o menos, 112.000 pesos, porque estas empresas que yo les cuento lo que están haciendo es eso, comprar soja noviembre, mejor dicho, vender soja noviembre y vender dólar noviembre y traer el dinero para acá, ¿sí? Eso te rinde una soja a una tasa superior a la que hoy te dan, por ejemplo, cuando vos cambias cheques en el mercado de cheques de pago diferidos, ¿sí? Los cheques de pago diferido es un cheque que a vos te dan hoy por una plata que vas a tener en el futuro para pagar. La tasa de interés de estos cheques de pago diferidos suele ser inferior al 10% mensual, y hoy te convendría hacer, por ejemplo, una venta futura de soja noviembre y cambiar esa venta futura por un cheque de pago diferido y afrontar deudas hoy con una mejor tasa, ¿sí? Esta estrategia la desarrollamos el año pasado en un par de talleres, se las comenté, yo no soy financiera específicamente, por eso el mes pasado trajimos a Mónica Ortolani, pero lo vamos desarrollando porque necesitamos comparar tasas. Estamos en un país en el cual la macroeconomía está herida y tenemos una tasa de devaluación, una tasa de interés y una tasa de inflación. En ese orden, la tasa de devaluación es la menor, la tasa de interés le sigue y después la tasa de inflación es la más alta, la más real y también un poco creada por el temor del mercado, ¿no? Entonces, tenemos que conocer estas tasas y comparar qué me dicen los precios. Si yo miro la curvita verde, nada más, ¿sí? La curvita verde me habla que de julio a marzo 2024 aumenta $10 la soja. Eso tiene una tasa en dólares, ¿sí? En noviembre un poquito más. Tiene una tasa en dólares, pero es muy chiquitita. Pero también tengo que mirar lo que me está diciendo el mercado a término de dólar con la tasa devaluatoria que está ofreciendo. Así que tener esto en cuenta para tomar decisiones. Entonces yo puedo tomar decisiones, una proporción de la cosecha, comprometerla en canje hoy, porque en dólares me rinde más, como Iván nos decía, ¿no? Entonces decir, bueno, yo voy a comprometer, no sé, 30%, por decir algo, de la cosecha actual, no me tomen ese 30%, es una idea, para poder comprar insumos, y entonces me voy a financiar en insumos, pero me voy a financiar tanta proporción de insumos, y otra proporción lo pago yo. Ahora, voy a ver qué pasa en noviembre, porque el mercado internacional también está en baja, ¿sí? El mercado está en baja, la soja de Brasil se sigue levantando, las condiciones climáticas de Estados Unidos. Yo no les quise poner la presentación de hoy lo de luz y demás para no sobrecargar, quería que nos centremos en esto, en la financiación y en los tipos de cambio, pero la situación internacional, productivamente hablando, está muy bien. Por ahora, por lo menos, la siembra para Estados Unidos viene bien encarrilada, viene en buenas condiciones de las lluvias que se pronostican y demás. Entonces, el mercado internacionalmente hablando está entrando en una estabilidad que va tendiendo a la baja y va recortando valor semana a semana. Entonces, hoy, tener una soja noviembre de 384, 385 dólares, no me garantiza que cuando yo llegue a noviembre esté en ese valor. ¿Qué puedo hacer con eso? Seguro de precios, ¿sí? No estamos en este taller para ver qué va a pasar con el mercado. Estamos en este taller para ver qué vamos a hacer respecto a lo que está pasando. ¿Y qué tenemos que hacer? Empezar a usar herramientas comerciales. Este gráfico que ustedes están viendo no les sirve para nada si ustedes no tienen acceso al mercado a término. ¿Quiénes tienen que tener acceso al mercado a término? Los productores, los que tienen una extrusora para comprar soja, los que tienen un molino harinero. Todos los que están desde el lugar de comprador o vendedor tienen que estar operando en el mercado a término, porque es la manera de deslindar riesgo. Entonces vos decís, mira, ¿sabes qué? Yo voy a vender una proporción de la soja a noviembre, le voy a poner precio,
otro día repasamos cómo son los mercados de futuros y opciones para que volvamos a refrescar cómo trabaja eso, pero hoy quédense con este concepto. Tenemos los precios a la vista de la soja y del tipo de cambio. Con eso podemos mirar y hacer una cuenta muy sencilla para poder conocer cuál es la tasa de interés que me está ofreciendo en pesos hoy una soja futuro y un dólar futuro, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? Porque yo por ahí lo desarrollo ampliamente, pero capaz que alguna cosita no se entendió. Si alguno tiene una pregunta y la hace, probablemente hay otro que tiene la misma pregunta y no se anima a preguntarla. Así que pregunten nomás. Y pasamos al gráfico siguiente. A ver. Ninguna pregunta, quedó clarísimo. O soy muy buena o muy mala, no entendieron nada y entonces nadie se anima a preguntar. Bueno, vamos a asumir que todos entendieron. Bien, esto lo vamos a pasar de largo. Vamos a ver maíz, ¿sí? Lo mismo que hice en soja, lo hice con maíz. El maíz no tiene dólar soja, no tiene dólar maíz, así que todo lo que vemos es lo que hay, ¿sí? Tenemos cotizaciones de maíz a mayo, a julio, a septiembre, a diciembre y nuevamente a abril del 2024. Esas son las cotizaciones del mercado a término. Vamos a ver cuánto cambió, digamos, en un día, como para que no nos vayamos muy lejos. Fíjense, de $215 en mayo 23, cerró en $208, se bajó $7 más en un día y ya venía de un recorte de precios fenomenal en la semana, ¿sí? El balance era tremendo. Así que fíjense, vamos a ir a la soja julio, $194, bajó $4 en un día. Y la soja abril del año que viene, $195, bajó, ¿sí? Maíz, digo soja, me quedé enganchada con soja, perdón. Me lava el cerebro la soja. $4 bajó el maíz julio y $6 bajó el maíz abril 2024, ¿sí? Ya el 2024 está en 190 y maíz 2024, $195, ¿sí? Menos de $200. Debo recordarles que hace un mes atrás el maíz abril 2024 estaba en torno a $215, $220 y hoy ya está debajo de $200. Si nosotros hacemos las cuentas con maíz, un maíz de 100 quintales, a estos valores, con un alquiler de 16 quintales de soja, no sé si me cierra el número, me parece que ya estamos entrando en terreno negativo. Así que fíjense si no es importante los seguros de precio. Cuando nosotros nos metemos en el mercado a término, Matbarrofex, podemos ver el volumen de contratos operados. Y a mí la verdad es que me asusta cuando veo tan bajo volumen hacia las posiciones de cosecha del año que viene. Porque pareciera ser que venimos de 3 años de precios altos y pareciera ser que en nuestra mente queda que siempre vamos a tener estos precios altos. Y la realidad es que un precio de maíz normal, si lo recordamos, era entre 140, 160, $180, siendo $160 un precio promedio y 180 un muy buen precio. ¿Sí? Con la diferencia de que hoy los costos quedaron muy arriba, aunque los fertilizantes se corrigieron, los costos en general quedaron muy arriba, la bolsa de maíz está bastante saladita, así que bueno, tenemos una situación en la cual los precios futuros nos dicen que está evolucionando el mercado a precios más normales abajo. No precios malos, precios normales. Solamente con precios normales de hace 3 años atrás, no sé si podemos avanzar con los costos que hoy tenemos, porque todavía tenemos costos bastante inflados, en dólares estoy hablando. Así que bueno, veamos esto. El maíz actual en 200, ya está en $208, dijimos, me da 50.000 pesos más o menos. Hoy se estuvo pagando en el disponible 48.000 pesos, 49.000 pesos, por ahí por el maíz disponible. ¿Qué pasa? El maíz está también intervenido porque tiene estas prórrogas a la exportación y entonces lo que ocurre es que no me permite, digamos, la intervención de la exportación. Sin embargo, en estas últimas jornadas se estuvo metiendo un poco más la exportación a hacer compras y por ahí sería interesante esperar alguna corrección del maíz. Si bien a nivel internacional, ¿qué pasa a nivel internacional?
La siembra de maíz en Estados Unidos también tiene buenas perspectivas. La cosecha de maíz safriña en Brasil se viene con todo. De hecho, digamos, China le compra maíz a Estados Unidos, el maíz que le falta se lo compra a Estados Unidos normalmente. Hizo una cancelación esta semana de un volumen importante de maíz. Canceló una compra a Estados Unidos. Le dijo, no, 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 esa compra que te dije, no te la voy a hacer, te la cancelo. ¿Sí? Los contratos tienen un tiempo de cancelación posible. ¿Y a quién le compra? A Brasil. Brasil tiene el menor valor del mercado internacional de maíz y está muy competitivo. ¿Quién más está ofreciendo maíz? Principalmente Europa y a los países de África. La zona del Mar Negro. ¿Dónde está Rusia y Ucrania? ¿Dónde está el conflicto? ¿Qué pasa con Rusia y Ucrania? ¿Siguen exportando trigo y maíz? Sí, siguen exportando trigo y maíz. Lo que pasa es que Rusia no está muy contento porque hay algunos convenios comerciales que no se terminan de afianzar, y eso hace que el presidente de Rusia diga, yo no sé si vamos a seguir con este convenio comercial. Entonces, hasta mediados de mayo él se comprometió a seguir con estos convenios comerciales. Pero puede ocurrir de que si no se acomodan estos convenios que él quiere que se acomoden comercialmente con Rusia, probablemente empiece a cerrar nuevamente los puertos de la zona del Mar Negro. Eso afecta al mercado de maíz y al mercado de trigo, a esos dos mercados. Por eso es que estos mercados se mantienen, por un lado, bajistas, por el volumen que hay en América, específicamente en Brasil, y el que se espera en Estados Unidos, pero con un nervio alcista por esta situación del conflicto. Sin embargo, el conflicto es de convenios, no es de cantidad. Es te pones de acuerdo conmigo, haces lo que te estoy pidiendo, si no te cierro el puerto. Pero apenas se acomoda el convenio, el puerto se abre. La cantidad de grano está. O sea que todo apunta a que el mercado tiene más fuerza para poder seguir avanzando a la baja que para posicionarse en alta. Y en todo caso tener algún momento de alta en algún momento de conflicto. Pero la gente, los que compran en el mercado, saben que la cantidad de grano está. ¿Sí? Más cuando avance la cosecha de maíz safriña, que es la que se viene con la mayor proporción de volumen, ¿no? Así que bueno, ahí tenemos la situación del maíz y tenemos que pensar muy bien cómo trabajar con este maíz. No va a ser tanta la cantidad, pero tenemos que ver muy bien qué decisiones tomar. Hoy vender maíz, y yo no sé, por ahí esperaría un poco a ver si hay alguna mejor oferta en el mercado disponible. Fíjense el equivalente en pesos por tonelada. Yo a menos de 50.000 pesos no me gusta tanto, digamos, vender. El equivalente no me da demasiado poder de compra. Pero bueno, los negocios se pueden hacer de acá a julio, digamos a junio, mediados de junio, podemos llegar a conseguir algún mejor precio porque tenemos prácticamente nada de stock de maíz viejo y tenemos el maíz nuevo que, bueno, viene con todas las limitaciones de volumen que ya conocemos. Después de julio se mete Brasil y se hace más complicado. No sabemos si en Argentina de julio a diciembre el maíz que tenemos va a alcanzar con las prórrogas a la exportación, sí. Así que, bueno, es un mercado bastante complejo y si ustedes me dicen hoy hacer coberturas de maíz, la verdad que es difícil. Hoy tenemos que agarrar la calculadora, tomar bien los números de los costos de la 23-24, ver los valores que me ofrecen en torno a 200, 198 dólares por tonelada el maíz abril, sacar las cuentas y ver si me conviene hacer alguna cobertura o no. ¿Alguna pregunta con maíz? ¿Algún comentario? Bueno. Sí, Magdalena, perdón. sí. ¿Cómo ves la posición vender en diciembre? Desde el punto de tasa está interesante, pero no sé si es operativo. ¿Cómo lo que ves? Bueno, ¿qué tasa te da ya que sacaste la cuenta? A ver. Y hago este número, corregime si sos tan amable. Sí, Lo disponible a 48.300, sí, 49.000 pesos. perfecto, sí, sí. Y vendo a diciembre a 107, 108. Sí, perfecto. Eso me está dando, son, no sé, 250 días, más o menos una tasa resultante de 224.
De 224%, claro, está el doble prácticamente. Sí, 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 sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Me da una tasa más. Sí, 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 no, suena. eso. Parece tentador, pero no sé ahí cómo lo ven ustedes. La lógica es la misma que en soja. Claro. Hoy, como te digo, el rendimiento de maíz en volumen es acotado, es lo que te quedó a campo. Pero vos podés aumentar el rendimiento del poder adquisitivo conociendo que ese 200%, si lo dividís en 8 meses, y te da más o menos un 17 mensual, ¿no es cierto? Más o menos, ¿no? Da por ahí, ¿sí? Un poquito menos del 20% mensual, por lo que parece. Lo comparo contra lo que es Contra lo que contra vimos un en descuento de soja. bolsa, ¿no? Por ejemplo, lo Eh, que decía recién. exactamente, exactamente. Yo puedo hacer esta venta de maíz diciembre y al mismo tiempo vender dólar diciembre y cambiar en el mercado de bursátil, digamos, por cheques de pago diferido y tener hoy mayor poder adquisitivo que el que me pagan en el disponible. ¿Sí? Puedo hacer que rinda más la compra hoy trayendo ese valor. O directamente hacer la venta de diciembre y quedarme abierto. Sabemos que diciembre se viene con un cambio electoral. Si yo hoy no necesitara la liquidez hoy, si yo necesito la liquidez hoy, puedo pagar con cheques de pago diferido, que me da una tasa inferior a la ganancia que me está dando hacer esta venta futura. Exacto. Y si puedo hacer una parte y una parte, puedo ponerle precio a diciembre, quedar abierto en el tipo de cambio y entonces quedar abierto a una posible devaluación más acelerada, ¿no? Así que se pueden hacer esas combinaciones. Gracias, Carlos, por la pregunta, porque jugamos financiero con soja y podemos jugar financiero también con maíz. No jugar, está mal usar el término jugar. Estamos usando estrategias financieras para poder preservar poder adquisitivo de cada tonelada vendida. Lo que nosotros tenemos que hacer es eso, que cada tonelada vendida tenga el mayor poder adquisitivo posible, ¿sí? De trigo no les puse gráfico, el trigo está en valores, digamos, en los cuales, bueno, trigo disponible, no sé si alguien de los asistentes tenga algo de trigo del año pasado, yo creo que ninguno, no sé si a alguno le queda algo. Pero en sí el trigo perdió muchísimo valor, había momentos de venta, de muy buena relación insumo-producto con el trigo disponible, hoy recortó valor y si le queda algo a alguien sería interesante que lo pudiera liquidar. En cuanto al trigo nuevo, lo tenemos en $225, hace no mucho tiempo estaba en 250, $260, hoy está en 225 y la situación del trigo internacional es muy parecida a la del maíz. Tenemos buenas condiciones en Estados Unidos para el trigo de primavera. Tenemos un trigo en Australia que nos dio un muy buen rendimiento, a diferencia cuando a Australia le va bien, a Argentina le va mal, cuando a Argentina le va bien, a Australia le va mal, así que ellos tuvieron una gran cosecha de trigo en el hemisferio sur y en el hemisferio norte están dentro de todo muy bien abastecidos de trigo, se espera ahora una buena campaña de trigo. También solamente tenemos el conflicto de Rusia y Ucrania, que es lo que causa tensión alcista en el corto plazo. Pero en el mediano plazo los volúmenes están, la demanda, o sea, el consumo de trigo no aumenta aceleradamente y esto hace que los precios también tiendan a la baja. Así que para el trigo nuevo, noviembre, tenemos el trigo noviembre en 223, el diciembre $225, tendríamos que estar analizando cómo nos cierran los números y ponerle algo de valor, algo de cobertura a este trigo que probablemente sembremos. Y si no lo siembro, bueno, eso agroecológicamente cada uno conoce en qué situación está el perfil de suelo de los campos que va a producir. Así que hoy, si los pronósticos no dan, si el perfil de suelo no da, bueno, obviamente, comprometamos un porcentaje del trigo que sí sabemos que vamos a sembrar, con lo que hoy vemos, ¿no? Lamentablemente hubiésemos querido tener más certezas climáticas a esta altura del año y no es así. Hay muchas zonas donde todavía las lluvias no aparecen, pero ver si hay un trigo que ya sabemos que vamos a sembrar, alguna proporción poner cobertura a diciembre vale la pena. Les muestro rápidamente el balance, cómo venimos con el balance de volumen a nivel país. Fíjense, el primer cuadrito, esto es
el cierre de los volúmenes de compras, ventas y embarque que publica semanalmente el Ministerio de Agroindustria. Al 19 de abril, el saldo de soja 21-22, o sea, soja vieja, es de 6,8 millones de toneladas. Este saldo probablemente no exista, probablemente sean 2 millones de toneladas, 3 como mucho, porque hay una cantidad de soja que no aparece formalmente vendida, pero ya físicamente no está. Así que muy probablemente este saldo sea muy inferior. En todo caso, queda muy poco, pero sí queda soja a fijar. En cuanto a maíz, dice ahí que quedan 3,9 millones de toneladas. Fíjense, me olvidé esto, el cuadrito rojo. 3,9 millones de toneladas de maíz 21-22, también es probable que sea inferior a ese valor. Y trigo, bueno, da negativo porque se ha estado vendiendo trigo incluso de campañas anteriores para poder cumplir compromisos, ¿no? Y también se ha estado vendiendo desde la exportación, ¿sí? Fíjense que la exportación compró 18 millones de toneladas de trigo 21-22 y tuvo compromisos de menos de 15 millones, o sea, hay una cantidad de trigo que volcó al mercado doméstico. En la 22-23 tenemos una soja 22-23 que se ha comercializado en 6,7 millones de toneladas. Acá podemos ver el total vendido entre lo comprado por la exportación y lo comprado por la industria, más o menos 6,7 millones de toneladas, de las cuales, les cuento, solo 2 millones de toneladas tienen precio. O sea, lo liquidado con precio es de 2 millones de toneladas, ¿sí? Esperando una producción no de 25, ahora la bolsa dice 22,5 millones de toneladas, tenemos un 10%, menos del 10% de soja 22-23 liquidada con precio. El resto a fijar, ¿sí? Si me preguntan si venderían soja a fijar, la verdad es que no se recomienda vender soja a fijar. O liquidas soja, como comentaba Iván, para que te valga el dólar soja hoy, o no la entregues. No la entregues a fijar. Cuando nosotros entregamos soja a fijar, estamos entregando un crédito, sin condiciones. Solamente decir, cuando yo quiera que vos me la pagues, vos me la pagás al precio que vos quieras. Entonces, no es una estrategia que se recomienda vender a fijar. Hoy los que necesitamos crédito somos los productores. Así que entregar a fijar no es lo recomendable. Y fíjense la proporción que hay a fijar, ¿no? De casi 7 millones de toneladas, solamente 2 tiene precio. Todo lo demás a fijar. No es una forma de comercializar que sea aconsejable. Lamentablemente se sigue utilizando. Bien. En cuanto a maíz, tenemos 10 millones de toneladas de maíz ya comercializado, de lo cual tiene precio y más o menos 5 millones de toneladas ya tiene precio. ¿Sí? Se ha puesto mucho más precio al maíz 22-23 que a la soja, proporcionalmente, y el saldo con 35 millones es de 25 millones de toneladas a comercializar. En cuanto a trigo, ya se ha comercializado 8,4 millones de toneladas, gran parte de esto, más de 5 millones, ya tiene precio, y queda un saldo bastante chiquito, que este saldo de trigo a comercializar es lo que se necesita de acá a fin de año para llegar a la próxima cosecha. Así que la industria semanalmente viene comprando 100.000 toneladas, 100.000 toneladas, 100.000 toneladas, y es más o menos el ritmo de desaparición del trigo 22-23. Estos saldos, yo no puse las proporciones en porcentaje, se las fui diciendo oral, pero es bueno que ustedes hagan este ejercicio. Yo no sé cuán profunda es la gestión comercial de sus sistemas productivos, pero empezando por ahí. A mí me dicen, ¿está para vender soja? Y yo no le pregunto, no le contesto si está o no está por el precio, le digo, ¿qué proporciones tenés? ¿Cuánto te queda? ¿Sí? ¿Y cuánto falta para la próxima cosecha? Miremos esto, ¿sí? Miremos las proporciones. A nivel país tenemos estas proporciones, ¿sí? 6,7 millones de toneladas de una producción de 22 millones de toneladas, 10 de 35 en el caso de maíz, 8 de 12 en el caso de trigo.
Bien, ¿alguna pregunta respecto a todo lo que estuvimos conversando? ¿Alguna consulta que quieran hacer o algún comentario de alguien que haya hecho alguna estrategia de estas que estuvimos mencionando de futuros, de opciones no hablamos hoy, pero sí de coberturas de dólar y de precio? Si queda algo por ahí, si no ya pasamos a la última parte del taller. Agustina levantó la mano. A ver, Agustina, te escuchamos. Hola Marianela. Hola, Agustina. Te estoy hablando desde Ceneagro, una empresa que provee insumos para el campo de Salta. Bien, sí, sí, los conozco, vienen muy seguido y son varios, hay un grupo de 3 más o menos que vienen, ¿eh? Sí, así es. Bien, bien. Nuestra duda es porque nosotros hacemos operaciones de canje y queríamos saber, nosotros por ejemplo con esto del dólar soja, a la soja la vamos a liquidar con el tipo de cambio a 300 y a los insumos con el divisa del día. Exacto, sí, es así, es así. Por eso es que ustedes la liquidación de soja, digamos, cuando te lo quieren convertir a insumos, es en pesos el equivalente al tipo de cambio oficial. Así que esa es la cuenta que hay que hacer. Por eso Iván hacía el comentario de que hoy, si yo tuviese una proporción disponible para poder hacer canjes con insumos, y realmente es bastante ventajoso porque se me hace más o menos una soja de creo que 460, por ahí dólares en tipo de cambio oficial, a pesar de que sean 100.000, ¿sí? 100.000, 120.000. Si vamos a poner que me dan 102.000 pesos dividido 220, que es un poquito más, me da 460 dólares y ese es el equivalente en tipo de cambio mayorista, como decís vos, para poder convertirlo en poder adquisitivo de insumos. Claro, pero suponiendo de que ya tenemos contratos fijados. ¿Contratos como qué, por ejemplo? Del canje, por ejemplo, por decirte 90 toneladas, que habíamos dicho que eran para pagar una factura de $15.000 de insumo. Puede ser de que ahí nos dé una pérdida por el tema de la diferencia de cambio de los insumos, o sea, para el productor como que va a tener que salir a pagar. Mira, vamos a suponer que hace a la siembra, ponele, ¿no? Ponele Sí. que a la siembra comprometieron un volumen de soja por una cantidad de producto. ¿Eso me estás preguntando? Sí, así es. Bueno, entonces te hizo un canje en donde al precio que estaba la soja en ese momento equivalía a 90 toneladas de soja, ponele. Entonces Sí. en el convenio son 90 toneladas de soja. Claro. Son 90 toneladas de soja. Es como el alquiler, ¿sí? Se discutió mucho en cuestión de alquileres, y el que quiere salir a cobrar el alquiler y cobra a dólar soja, vamos a ver, son quintales de soja. Hoy el quintal de soja vale eso. Entonces, cuando eso es cada convenio, ¿sí? Ahora, si vos hubieses dicho a pagar, ¿sí? En volumen de plata, es distinto, porque vende la soja y te paga el dinero, pero el convenio se hizo en volumen de soja, así que lo que va a tener que pagar el productor es volumen de soja. Si no tiene ese volumen de soja, es el equivalente de ese volumen de soja si eso vence durante mayo y está el dólar soja a 300 pesos. Bien. ¿Por qué es volumen de soja? Si son 90 toneladas, son 90 toneladas vendidas a 100.000 pesos, ponele, por decir algo. Claro. Así que no, me parece que va por ahí, a menos que la insumera, o sea, en donde estás vos trabajando, sea un convenio en donde, digamos, la insumera pueda hacer algo en donde diga, bueno, lo vamos a acomodar de esta manera para asumir parte de la suba del dólar soja. Hoy el dólar soja está versus ya te digo, eh, la brecha sería de más o menos 35% del dólar soja versus el dólar oficial. Así que Bien. también, pero esas son también cosas que yo supongo deben hacerse. Yo así como esto consulta que vos me estás haciendo, también el mes pasado se habló
qué pasaba con los contratistas. ¿Qué pasa con un contratista que normalmente le cobra 9% del volumen cosechado a un productor con un promedio de 40 quintales de soja o de 90 quintales de maíz? ¿Qué pasa si te encontrás con un lote de 20 quintales de soja, de 10 quintales de soja? ¿Cómo hacen? ¿Le cobra un mínimo? ¿Le cobra el porcentaje? Y yo tengo casos diferentes. Hay uno que me dice, no, yo le cobro el porcentaje. Si son 10 quintales, es 9% de 10 quintales, que serían 900 kilos. Es menos de, capaz que estoy diciendo mal, bueno, 9%. Y hay otros que dicen, no, yo le tengo que cobrar un mínimo, un piso. Si son 10 quintales de soja lo que yo voy a levantar, y tengo un mínimo que va a ser más proporcionalmente que el 9%. Claro, Entonces ahí es donde uno tiene que negociar también con el cliente y tal vez asumir parte de la pérdida para preservar la relación con el cliente y para poder juntos, digamos, atravesar el cuello de botella. Así que eso ya depende de las renegociaciones que se hagan. claro. Gracias. No, por favor. Bien, ¿alguna otra duda o comentario que se quiera hacer al respecto? Si no, vamos con la última parte del taller y nos vamos a enfocar un poquito en valor agregado. ¿Avanzamos? Listo. Cualquier cosa, los que estén hoy, que normalmente no hayan venido a los talleres, les comento que semanalmente hacemos informes de mercado de granos y se envían vía mail, también están publicados en la página web de INTA y en otras páginas web que los comparten, así que quienes quieran tener esa información, me pasan después al correo, sus correos, para poder agregarlos a la lista de difusión, ¿sí? Bien, avanzamos. Esto que les voy a mostrar es el resultado de un trabajo de relevamiento que se estuvo haciendo con INTA para el sur de Santa Fe y se llamó Caracterización y relevamiento de demandas del sector agroindustrial y empresas que agregan valor en el sur de Santa Fe. ¿Sí? Se buscó hacer un relevamiento que arrancó en 2021 y terminó en 2022 para poder ver a las empresas que agregan valor, que cuáles son esas empresas. Se delimitó la zona para el sur de Santa Fe, estos departamentos que ustedes están viendo, a las empresas pecuarias, los que transforman el grano en carne, huevo, leche, ¿sí? ¿Cuáles son las demandas que tienen? ¿Cuáles son las limitaciones que tienen para avanzar en el agregado de valor desde las empresas pecuarias? La empresa agroindustrial, principalmente nos fijamos en agroindustrias pequeñas, como ser extrusoras en el caso de soja y molinos harineros en el caso de trigo, ¿sí? No vimos, por ejemplo, la situación de las grandes aceiteras, del cordón industrial, por ejemplo, de Rosario, sino más que nada de empresas agroindustrias de escala chica a mediana, ¿sí? Y también las empresas metalmecánicas, por la potencialidad que tienen las metalmecánicas de desarrollar tecnología para empresas que agregan valor, ¿sí? Tenemos el caso de empresas metalmecánicas que por ahí te arman estructura para empresas porcinas, por ejemplo, para emprendimientos porcinos. Bueno, entonces lo que se hizo, básicamente se quiso relevar, o sea, ¿de qué se trata estas empresas que agregan valor en estas tres áreas? Agroindustria, empresas pecuarias y empresas metalmecánicas. ¿Cuáles son sus características y cuáles son sus limitaciones y sus demandas? ¿Sí? Si las tienen. Demandas que INTA podría, desde su lugar de institución de ciencia y técnica, dar respuesta o bien articular para poder generar una respuesta que apueste al desarrollo del agregado de valor, ¿no? Este fue el objetivo, se planteó la necesidad en 2019, en 2020, perdón, en 2021 se arrancó y en 2022 se finalizó este relevamiento. Les voy a contar muy rápidamente los resultados que obtuvimos para que ustedes se queden con la parte que les puede llegar a servir para repensar el agregado de valor en un año en el cual la producción primaria está tan lastimada y todas las producciones de agregado de valor, sobre todo en empresas pecuarias, vienen también muy, muy complicadas por la sequía y por las alteraciones de la macroeconomía que genera un perjuicio muy grande, por ejemplo, empresas de cría.
en donde desde que la vaca queda preñada hasta que pueden vender el ternerito pasa mucho tiempo, no es justo por inflación y todo esto complica la ecuación. Se hicieron entrevistas en profundidad, se arrancó así, ¿no? El primer año de relevamiento se arrancó con entrevistas en profundidad a referentes de cada sector, a referentes de la metalmecánica, a referentes de la agroindustria, específicamente molinos y extrusoras, a referentes de cría, a referentes de feedlot, a referentes de tambo, de porcinos y de aves. Se fue a estos referentes, ¿sí? ¿Por qué eran referentes? Y porque era o el presidente de la Cámara de Extrusoras, o era de Santa Fe, Juan Carlos, no te pongas mal que no te convoqué porque era para el sur de Santa Fe. Al presidente de la Asociación Argentina de Porcinos, ¿sí? Al presidente de la Sociedad Rural, y así se fue tomando, digamos, diferentes referentes que conocen no solo la realidad de sus empresas por hacerlo ellos, sino también las empresas que están representando en las organizaciones a las que pertenecen. Esas entrevistas en profundidad nos dieron un paneo muy interesante de cómo estaba el sector y cuáles eran las demandas más pronunciadas que tenía. A partir de esas entrevistas se sacaron temas relevantes que quisimos sondear a través de encuestas ya en empresas de diferente escala para poder tener un paneo de cómo lo vive cada productor. Así que hicimos encuestas para empresas de cría, de feedlot, de tambo y de porcino, ¿sí? Después de todo esto, acá les muestro una fotito de una de las reuniones Zoom que tuvimos. Cuando tuve todos los resultados, llamé a los expertos en cada tema, hicimos un análisis, digamos, de los resultados que habíamos tenido en diferentes áreas, porque relevamos necesidades desde el punto de vista de recursos humanos, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista tecnológico, bueno, varias cuestiones de infraestructura, bueno, se relevó la demanda en general. Así que todo eso lo presentamos y lo discutimos para ver en qué medida se puede dar respuesta a esas demandas. Para hacer un resumen muy comprimido de todas las empresas que se relevaron, de las 3 áreas que se relevaron, hubieron algunas cuestiones que salieron bien fuerte en todas. Vamos a decir, ¿qué tiene que ver un molino harinero con alguien que hace cría? Bueno, los dos dijeron lo mismo, ¿sí? Y nada, nadie le va a sorprender que todos hayan dicho, la verdad es que necesitamos políticas públicas que nos aseguren reglas claras de precios locales e internacionales. O sea, realmente esto lo dice cualquiera que esté involucrado en la producción, dice que necesita esta previsibilidad de la cual carecemos. Pero por otro lado, también algo importante que surgió en todas las áreas es personal idóneo para trabajo, recursos humanos, en todos los mandos altos, medios y bajos, ¿sí? La dificultad para encontrar, y sobre todo en el medio rural, en las actividades que están instaladas en el medio rural, sobre todo para empresas pecuarias, muy difícil encontrar personal idóneo. Idóneo nos referimos a las capacidades que tienen por haberlas adquirido en su formación formal o informal, y también a las capacidades de las personas, es decir, el sentido de compromiso, de responsabilidad y demás, o sea, tanto formación como contenido, integridad de las personas, era lo que más estaba afectando para poder avanzar. Después de eso viene la rentabilidad. ¿Qué te motiva para producir más? Primero, que hayan políticas públicas previsibles. Segundo, recursos humanos. Tercero, rentabilidad. ¿Sí? Por último, la motivación de innovar, de poder diferenciarte del resto, también está. Pero bueno, primero las otras 2 cuestiones, ¿no? Para poder justificar esto, hay algunos números grandes que me interesa poder mostrarles, que ustedes seguramente los conocen. Argentina es el tercer exportador mundial de maíz. 70% del maíz que produce Argentina lo exporta. El primer exportador mundial de maíz hasta el año pasado era Estados Unidos. Este año es Brasil. Se convirtió en el primero. ¿Cuánto exporta Brasil? 30-35% del maíz que produce. Pasó a ser el primer exportador de maíz
y exporta 1/3 del maíz que produce, no más que eso. ¿Qué hace con el resto del maíz? A ver que alguien me responda, ¿qué hace Brasil con el otro 70% de maíz que tiene? Frango. ¿Eh? Frango y etanol. Muy bien. Frango, ¿qué es frango? A ver. El pollo. Ah, mirá, no. Pollo, cerdo. Estamos hablando con alguien que sabe idioma, perdón. Vos cero, no fala. No falo portugués. Perdón. Claro. ¿Está? Y bien dijiste, porque también ellos aparecen muy fuerte en la producción de carne en general, no solamente pollo, también cerdo y también bovino, ¿sí? Ahora veamos qué pasa con nosotros. Nosotros somos los cuartos exportadores mundiales de carne bovina y exportamos 20% de la carne bovina. Hace muchos años exportábamos el 9 o el 10% y fuimos aumentando, la verdad que fuimos aumentando la proporción de carne bovina exportada y aparecemos en el cuarto puesto de exportación. Argentina, que es conocida en todo el mundo como el país de la carne, somos los cuartos, ¿sí? No hemos avanzado demasiado, no les quise traer proyecciones de evolución, digamos, porque ahí nos van a dar sentimientos que no son lindos de tener, que es la envidia, por ejemplo. No está bueno eso, no está bueno envidiar a aquel que avanza más que uno. Sí está bueno tener autocrítica y decir que nos está faltando, que nosotros no estamos avanzando, ¿no? Por eso es esta charla. En cuanto a cerdo, exportamos el 1.3% de lo que producimos. De por sí producimos muy poco volumen de cerdo, venimos aumentando, pero producimos poco, y de ese poco, el 1,3 lo exportamos. Estamos fuera del ranking, no estamos rankeados, no entramos en un ranking de exportadores mundiales de porcinos porque es ínfima la cantidad que se exporta. Y en frango, que dice Juan Carlos, Argentina exporta menos del 9% del pollo que produce y tampoco por el volumen que exporta aparece en un ranking de exportadores mundiales de pollo. Esa es nuestra situación. Fíjense, terceros exportadores de maíz, 70% de maíz exportado, solo 30% queda en casa. Cuartos de vaca, fuera de ranking de pollo y de cerdo. ¿Qué pasa con el pollo y el cerdo? Son mucho más eficientes que la vaca, ¿sí? Mucho más eficientes, necesitan mucha menos comida, menos tiempo para transformar grano o balanceado, digamos, en carne. ¿Qué pasa con el trigo? 83% del trigo que se produce en Argentina se exporta, menos este año, que por supuesto, como se dio el saque a la cosecha, bueno, se tiene que exportar menos para preservar el consumo interno. Pero generalmente entre el 75 y el 80 y pico por ciento del trigo producido se exporta, el resto se consume acá. ¿Y harina? ¿Producimos harina? Sí, producimos harina para consumo propio y el 11% de la harina que producimos se exporta. Hay un dilema con la harina y es que tenemos una capacidad instalada, al menos en la provincia de Santa Fe, que está siendo utilizada en el 50%. Trabajamos a media máquina, como dicen, ¿sí? Ya tenés una capacidad de producir el doble de la harina que hoy se está produciendo. ¿Por qué no se produce? Bueno, porque el mercado local está abastecido, no hay más consumo de harina, por más que produzcas más, y el mercado de exportación es muy complejo, por la coyuntura, tipo de cambio diferencial, cuestiones para exportar y también por el desarrollo del mercado, ¿sí? Hay muchas complejidades que no están, digamos, limadas para poder avanzar en la comercialización internacional de harina de trigo. Y entonces, exportar más harina de trigo que trigo, o por lo menos avanzar en la proporcionalidad, porque el valor de la tonelada de harina de trigo, por supuesto que no es el mismo que el de grano de trigo, ¿no? Así que bueno, ahí tenemos algunas cuestiones. Como segundo problema de la capacidad instalada subutilizada de los molinos harineros, tenemos la situación energética, ¿sí? De esto Juan Carlos ahora nos puede comentar algo en cuanto a las extrusoras. En Santa Fe, por lo menos, la banda horaria, el costo del kilowatt por hora, digamos, no es el mismo en la primera mitad del día que en la segunda mitad del día, porque en la segunda mitad del día, digamos, en la hora pico, donde más se consume en los hogares,
y vale más caro utilizar la energía en ese tiempo. Entonces los molinos harineros en general hay un turno de producción que no se hace, que es el de las 6, 7 de la tarde en adelante. Esto hace que ya hay una cantidad de producción que no se hace por eso, pero el primer motivo es el desarrollo de mercados internacionales, no solamente la competitividad del alto costo energético, ¿no? Y por último, le preguntaba el otro día a Juan Carlos, que es el presidente de la Cámara de Extrusoras de Córdoba, que cuánto molían las extrusoras en Argentina. Y más o menos me dice que entre 4 y 5 millones de toneladas de soja anual, las extrusoras, para poder hacerles un paneo, no sé si tenemos tiempo. ¿Qué hora es? A ver. Ah, menos 20. Bueno, si querés, Juan Carlos, tomate 2 minutitos y contá la diferencia entre una extrusora de soja y una aceitera, digamos, o un molino común, digamos. ¿Qué diferencia hay entre una y otra para que los que no la conocen la sepan y sepan por qué el producto de una extrusora es diferente y por ahí debiera hasta tener diferente posición arancelaria para ser comercializado en el exterior, ¿no? Así que 2 minutitos para poder explicar esto, si querés, va a estar bueno ya que estás presente en la reunión. Disculpa, que me levanté a preparar el mate, no escuché la Lo introducción. agarré, pero lo agarré infragante, ¿viste? No. Mirá, no, estoy con el mate, mirá. Ya tenés el mate ahí. Bien, Tengo el mate. perfecto. Bueno. Me No, que si perdí querías, la parte. teníamos Sí. 2 minutitos para explicarle a la gente por qué es diferente el producto que se obtiene de una extrusora versus de una aceitera común, digamos, de una molienda común de soja, por qué es diferente y por qué debería tener diferencias incluso en las posiciones arancelarias, que hoy creo que no están del todo claras, para poder comercializar mejor este producto. Eso, 2 minutitos, no tenemos mucho Bien. tiempo, pero 2 minutitos si No, está querés bien. presente. Bueno, las actividades se distinguen por el procesamiento industrial, mientras que la gran industria aceitera nacional, que está mayormente ahí en torno a Rosario, hace una extracción por prensado y por solvente, usa solventes químicos para extraer el aceite, con lo cual le saca casi la totalidad, dejará un 1% o menos de aceite. El procesamiento de extrusión y prensado es un procesamiento físico, mecánico, donde deja un remanente, hay un residual de aceite en el expeller, que es el subproducto sólido, digamos. Así que un expeller es un alimento más completo que la harina, por cuanto tiene un 6, un 7, un 8% de materia grasa residual. El aceite es exactamente el mismo, el aceite que producen las extrusoras que producen la extracción por solvente, con la diferencia que las extrusoras no lo someten ni a altas temperaturas ni a tratamientos químicos, es un aceite un poco más natural, si se quiere. Y la industria extrusora, lo que produce de despegue es un alto concentrado proteico que en su totalidad, salvo algunas excepciones que se ha exportado, en su totalidad se destina al consumo doméstico de consumo animal, vacas zamberas, vacas de engorde o bovinos de engorde, la actividad porcina, avícola para pollo, para huevo, y en algunos lugares también incluso para la actividad ictícola, la producción de peces. Y el 99,9% hoy se destina al consumo interno. Hubo una época donde había condiciones arancelarias favorables, tenía una alícuota diferencial del derecho de exportación que hacía posible que el expeller se pudiera exportar básicamente a los países vecinos, a los países de la región. En el caso de Córdoba se exportaba a Chile y algo de Entre Ríos iba a Uruguay, pero mayoritariamente quienes más exportaban era Córdoba a Chile, que es un gran demandante de proteína, porque no la produce mínimamente y tiene una fuerte producción de carne, de distintos tipos de carne para la exportación. Hoy los derechos de exportación son exactamente iguales para la harina que para el expeller, así que es prohibitivo por los volúmenes que nosotros manejamos, por la distancia que tenemos hacia los puertos. Los costos de extracción son superiores en una haciendo extrusado versus el otro,
¿O tiene que ver con la escala que sea más costoso? A ver, los costos son inferiores por tonelada procesada en la gran industria. Uno no podría tener una extracción por solvente para procesar 100 toneladas de soja por día porque la inversión inicial es monstruosa. Así que son como dos escalas distintas, tienen dos lógicas distintas, mientras que las extrusoras agregan valor en origen, es decir, están donde está la soja y donde está el consumo del speller, están más bien enfocadas para la producción y el consumo local. La gran industria aceitera está en la zona portuaria y está mirando hacia afuera y tiene una escala infinitamente mucho más grande. Así que son dos actividades que, si bien comparten la materia prima, pero son dos actividades perfectamente complementarias y una no sustituye a la otra, salvo a veces cuando la gran industria vuelca un poco de harina al mercado local, pero es bastante marginal. Sí, poco frecuente. Perfecto, muchas gracias Juan Carlos, aprovechamos tu presencia para poder tener el detalle de esta agroindustria que es muy interesante y desarrolla valor en origen, como bien lo dijiste vos, ¿no? Por ahora se mantiene consumiendo un 9, un 10% de la producción nacional de soja, no es poco, así que es una agroindustria muy interesante que si por ahí tuviese algún impulso más desde el punto de vista impositivo, retenciones, seguramente que tendría mayor expansión, ¿no? Bueno, esta es la realidad que les muestro en cuanto a nuestra situación de agregado de valor muy gráficamente y grande, ¿no? A grandes rasgos. Esto que les muestro rápidamente es un poco la parte cárnica, ¿no? ¿Qué pasa con las exportaciones de carne argentina? Si nosotros queremos comparar las exportaciones de carne sumando la vacuna, la aviar y la porcina del 2020 versus las exportaciones del 2022, tenemos que en el balance en total de las toneladas exportadas, en el 2022 se exportaron 59.330 toneladas menos de carnes, sumando las tres carnes, ¿no? Un poquito menos de carne vacuna, un poquito menos de carne aviar, mucho menos de carne porcina. Fíjense, de 41.300 toneladas, pasamos a 7.500. En la carne porcina fue tremendo el daño que se le hizo a la producción porcina argentina. 59.330 toneladas menos exportadas en el 2022 versus 2020. ¿Qué pasó con las divisas? Las divisas, sumando las divisas ingresadas por las tres carnes, aumentaron en el 2022 versus el 2020 en los 883 millones de dólares. Y el valor de la tonelada exportada, en verdad, porque, a ver, se exportó menos y ingresaron más divisas. ¿Por qué? Porque aumentó el valor de la tonelada exportada. El promedio del aumento de valor de tonelada exportada es de $790 más por tonelada, ¿sí? Hicimos una simplificación de las tres carnes. Cuando vamos a las importaciones, esto es una simulación de balanza comercial de carne, ¿no? En el 2022 se importaron 41.800 toneladas más de carne. Nosotros tenemos importación de carne aviar y de carne porcina. No importamos carne bovina, ¿sí? Así que 41.800 toneladas más importamos, ¿sí? Fíjense que de 5.300 toneladas de carne aviar pasamos a importar 16.200 y de 22.000 de carne porcina a 53.000. Verdaderamente es un aumento tremendo de la importación de estas dos carnes, como si no tuviéramos maíz para producirlo, ¿no? ¿Qué pasa con el egreso de divisas? Aumentó en 108 millones de toneladas y el valor de la tonelada importada sumó $905 por tonelada. Debo decirles que la tonelada importada son cortes de consumo, sobre todo de carne porcina y aviar, y la tonelada exportada generalmente son cortes de bajo valor y son vísceras y otro tipo de componentes, digamos, del ave y del cerdo que no tienen tanto valor, ¿sí? Por eso la tonelada importada es
más cara que la exportada, lo cual ya nos perjudica la balanza comercial. Esto habla de la falta de desarrollo que tenemos en el agregado de valor. Voy rapidito a la última parte. Si bien las demandas frecuentes fueron sobre políticas públicas, sobre infraestructura, sobre recursos humanos, sobre acceso al crédito, que no hay para inversiones, también hay limitaciones de las empresas que agregan valor, como ser la escala productiva, la continuidad generacional, la toma de registros, la gestión que se hace. Todos los que están acá presentes están buscando herramientas para elevar el nivel de gestión que tienen en sus empresas. Bueno, la verdad es que debería explotar la computadora de asistentes y así no lo es, porque la gestión es algo que no se le presta atención y sí se mira a cuánto está el dólar hoy. ¿Sí? Y hoy vieron ustedes qué importante es ver a cuánto está el dólar en noviembre, a cuánto está el dólar en diciembre. Entonces la gestión es algo que realmente suma valor a las empresas agropecuarias y es una gran debilidad en la Argentina entera, ¿no? Falta de valoración de capacitaciones, baja representatividad de instituciones formadoras. Solo les voy a mostrar esto a modo de ejemplo para que ustedes vean. Yo esto lo mostré ayer en un encuentro de organismos y asociaciones en la localidad de Casilda que están más desde el punto de vista institucional, ¿no? Y les mostré esto. Dije, fíjense, cuando les preguntamos a los que están en las empresas de cría si son importantes las capacitaciones, dijeron que sí. Todos los entrevistados, todos dijeron que era importante. Cuando le preguntamos si se da respuesta a esa capacidad y si busca ser capacitado, casi el 40% dijo que no piden, no buscan ninguna capacitación. Es un 37% que respondió sí es importante la capacitación, pero no busco capacitación. ¿Sí? Y cuando le preguntamos a quiénes, con quiénes se capacita, el 90% respondió que se capacita a través de profesionales, ingenieros agrónomos, veterinarios y demás. O sea, estamos hablando de los asesores que siguen de cerca la producción de cada uno de ellos, ¿sí? Asumen que son capacitados por ellos, ¿no? Con todo lo que eso significa en cuanto a que tenés buenos profesionales, profesionales más o menos, profesionales no tan buenos, bueno, así que el que te toca, vos te capacitas más o menos desde ese lugar. Esto que está en cría se refleja también en cerdos, en feedlot, en tambo. En cerdos por ahí aparece un poco más el INTA, aparece un poco más la universidad, ¿sí? Como que están más presentes para salir al cruce con eso. Pero en sí, la importancia que se le da a las instituciones en la parte de capacitación no aparece como importante, ¿sí? No aparece como relevante la importancia que se le da. Entonces, realmente las instituciones deben comprender esto. Yo se los cuento a ustedes porque lo estoy diciendo desde el punto de vista de una institución. ¿Qué estamos haciendo y cómo estamos llegando a los que necesitan la información para que la respuesta sea esta? No busco información en mi institución pública. No creo que me puedan dar buena información o no me interesa ser capacitado en determinadas cuestiones, como para parafrasear un poco la respuesta que dieron algunos productores, ¿no? Así que un poco esta es una situación que generó un debate muy interesante ayer, porque empezaron a comentar respecto de los productores, la idiosincrasia y demás, y la realidad es que las instituciones deben articular y potenciar las diferentes capacitaciones que van a dar para que sean más representativas de la realidad que se necesita y den respuesta realmente. Así que bueno, este trabajo lo que apuntó fue a mirar hacia afuera lo que está pasando y hacia adentro lo que estamos haciendo, ¿no? Así que bueno, cualquier comentario que quieran hacer al respecto va a ser bienvenido. Y ahora voy a avanzar, no les voy a mostrar todo lo demás, porque no es la idea, pero sí les quiero mostrar la última partecita. Esta parte sí es para ustedes. Todas las respuestas que nos dieron en las empresas que fuimos relevando, en cuanto a demandas, limitaciones y demás, las hicieron desde la caja. ¿Sí? Yo todo este trabajo lo fui a presentar a una consultora que trabaja con empresas que agregan valor para ver qué le parecía todo los resultados a los que se llegaron, ¿no? Me dijo, todo lo que vos hiciste es desde la caja. Las personas te hablaron desde la caja.
pero necesitamos que empiecen a mirar fuera de la caja. Y ahora vamos a ver por qué puse la caja. Entonces, tenemos algunas cuestiones que tienen que ver con temas institucionales, como se mira, ¿sabes qué pasa? No hay recursos humanos preparados, necesitamos más escuelas formadoras, las agrotécnicas con más competitividad, las escuelas técnicas que puedan fusionarse con la empresa metalmecánica y poder dar respuesta a lo que se necesita, la brecha cambiaria no nos deja trabajar, la carga impositiva, la infraestructura, acceso al crédito, todo lo que tiene que ver con el paraguas institucional que está con todas estas falencias. Por otro lado, la parte de organizaciones, ¿sí? Mira, ¿sabes qué pasa? No nos asociamos, somos muy individualistas, las cooperativas no aportan al desarrollo agregado de valor, hay oligopolio de empresas compradoras y los chiquitos quedamos afuera, muchas cuestiones en las cuales baja representatividad gremial para hacer llegar pedidos y demandas, bueno. Y adentro de la caja, la parte empresarial, ¿no? Mira, hay poco cambio generacional, hay deficiencia en la gestión, como les comentaba recién, no se percibe el mal desempeño, no saben que no saben. Pero ¿qué pasa si miramos fuera de la caja? ¿Qué pasa si nos ponemos afuera y decimos, ¿sabes qué pasa? Yo voy a hacer un producto, por ejemplo, el extrusor prensado de soja, y hay alguien del otro lado que me lo va a pagar. Y me lo va a pagar según lo que pase en el mercado. Muchas veces no me va a pagar el producto según lo que a mí me cuesta producirlo. Muchas veces a mí me cuesta producirlo una cantidad y el mercado, si lo encuentro en un buen momento, me paga más, me da una renta bárbara y a veces voy a contramargen. Si no, pregúntenle a los molineros, pregúntenle a las extrusoras cuántas veces producen a contramargen, quiere decir a pérdida, y tienen que seguir porque tiene que seguir corriendo el hilo en el carretel. Tenemos cuestiones impositivas que los precios están impuestos por el mercado. El poder adquisitivo manda. Si no, pregúntenle a los productores de carne bovina, ¿sí? ¿Qué pasa con una carne que costó carísimo producirla, pero como el poder adquisitivo no puede pagar más, pues se movió por abajo de la inflación durante muchísimo tiempo? El poder adquisitivo manda, el mercado manda. Conocer la demanda local, la demanda internacional, hacia dónde va el mercado. Integrar pequeñas, medianas empresas a la cadena de valor. Esto de ir hacia el mercado, ¿sí? Generalmente cuando uno va a hacer cualquier proyecto te dicen, no, primero tienes que hacer un estudio de mercado, porque eso es lo principal. Todos lo dicen, pero hay sectores enteros que no lo están mirando. Entonces se sigue mirando. ¿Por qué se permiten las ineficiencias? ¿Sí? ¿Por qué Argentina tiene un nivel de un índice de destete tan bajo? ¿Sí? No hay problema, Elio. Un gusto que nos hayas acompañado hasta acá. Nos vemos la próxima. Ahí se retira Elio Solé. Así que, digamos, tenemos esta situación del mercado en donde mirar hacia el mercado no es la manera que tenemos de mirar. Generalmente miramos para adentro. Está bien, tenemos que mirar los costos, tenemos que ser más eficientes, pero ¿para qué y de qué manera? ¿Será que necesitamos aumentar la escala productiva? ¿Será que hay formas asociativas que todavía no se forman porque no se reconoce que de eso depende la continuidad de muchas empresas? Porque si a mí me dicen que tengo que cerrar versus asociarme en una sana forma asociativa, lo cual es un desafío, probablemente me voy a querer asociar y mi idiosincrasia va a empezar a cambiar. Así que creo que mirar fuera de la caja es lo que más está faltando. Y una propuesta que surge, yo ahí puse el nombre, Rodolfo Sechner es un profesional que tiene tambo, dirige un tambo interesante acá en el centro de Santa Fe, y tiene una mirada muy, más que sistémica, ¿no? Es muy amplia su mirada hacia la producción. Él dice, la realidad es que las agroempresas y las empresas que agregan valor, lo primero que tienen que hacer es madurar. Por cada problema que reconozcan, tienen que proponer una alternativa de solución. Entonces, sí, bueno, pero y a ver el tipo de cambio, ¿qué alternativa de solución tengo? Yo desde mi gestión tengo que ver cómo manejarlo. Recién lo vimos, cómo puedo gestionar
con tipo de cambio diferencial una mejor tasa de interés para hacer una venta. Así que por cada problema que detecto, proponer una alternativa de solución, no solamente quedarme parado en el problema, amargarme y deprimirme, digamos, ¿no? Sino repensar y salir del conflicto, del problema mismo y proponer alternativas de solución. En segundo plano, cuando yo me encuentro con que necesito proponer alternativas de solución, lo más probable es que me dé cuenta de que hay cosas que me faltan. Y me voy a dar cuenta, ahí me voy a dar cuenta que no sé. Y ahí voy a decir, necesito capacitarme. Entonces, reconocer cuáles son mis falencias y buscar capacitaciones para superarlas. Ahí sí, capaz que si las instituciones empiezan a hablar un poco mejor a la comunidad sepa, productora, ¿no? Sepa que puede contar también con esas instituciones para ser capacitada. Y por otro lado, por último, comunicar, tener un lenguaje común entre los distintos niveles de mandos, para poder todos saber hacia dónde estamos yendo. Que después los conflictos internos tampoco nos degraden, digamos, la fuerza y las energías que siempre son escasas para poder avanzar y desarrollar, ¿no? En definitiva, la meta de todo esto es el desarrollo. Estamos en un país que necesita mucho desarrollo y ayer también tuve una charla con chicos de secundaria que se están por recibir y empezar la facultad, y les digo, nuestro país necesita desarrollo no solo en conocimiento, sino también en integridad. La falta de integridad en las cadenas genera también mercados asimétricos, mercados en donde una persona cobra $1 por algo y lo vende a 100, y como no hay nadie que regule eso, el mercado se distorsiona, además de las intervenciones estatales. Así que realmente necesitamos mucho para el desarrollo y bueno, y creo que plantear estas cuestiones de demanda son importantes para poder no quedarnos en el problema de la coyuntura hoy, sino plantearnos el desafío para poder avanzar. No sabemos qué va a pasar a fin de año, no sabemos qué va a pasar con las elecciones, pero sí sabemos que estamos viviendo en Argentina, que tenemos que conocer la realidad argentina y poder hacer algo al respecto para seguir produciendo y que nuestra voz se escuche con un poquito más de claridad y firmeza para saber qué necesitamos para producir más y mejor. Así que bueno, les agradezco mucho el tiempo, que Dios los bendiga, y bueno, voy a dejar de compartir. Gracias a todos los que se quedaron hasta ahora. Y bueno, vamos a, si pueden, yo ahora voy a cortar la grabación, dejo grabado para que quede en la grabación, que nos vamos a encontrar en el mes de mayo, ya vamos a estar avisando la fecha. Quienes quieran, quienes no reciban nuestras invitaciones, pueden mandar un correo a emilio.marianela@inta.gov.ar y ahí los vamos a incluir para que se enteren de todas las invitaciones. Y en mayo ya les vamos a hacer llegar la fecha del próximo taller, que vamos a incorporar a alguien más para poder avanzar sobre gestión en lo que es las agroempresas y el agregado de valor. Les agradezco mucho, ustedes no se vayan, los que están presentes en vivo no se vayan, vamos a cortar la grabación y los vemos en el mes de mayo.